La pantalla y no va avanzando, por favor. Ahora sí se ve, por favor. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a avanzar. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y empezamos. El tema de hoy es canal del parto y pelvis obstétrica. Bien, la pelvis, la estructura de la pelvis y de la cadera. Aquí tengo una imagen, un esbozo, la estructura de la cadera y hacerles recuerdo a ustedes que han llevado una anatomía, que tenemos dos huesos coxales, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Cada hueso coxal está constituido por un hueso ilíaco, un hueso isquio y un hueso pubis de un lado, un hueso ilíaco, un hueso isquio y un hueso pubis del otro lado. Además, la cadera está constituida por un hueso sacro y un hueso cóccix. Entonces, ustedes van a ver mi cursor que estoy yo moviendo para orientarles a ustedes a qué parte me estoy refiriendo. Aquí tenemos el ángulo subpubiano. Son las características amplias y groseras de la cadera. Aquí tengo otra imagen donde también se ve aquí el hueso ilíaco de un lado, el hueso ilíaco del otro lado. Acá tenemos el isquion con su rama ascendente anterior y su rama ascendente posterior, el isquion del otro lado con su rama ascendente anterior y su rama ascendente posterior. Acá tenemos un hueso pubis, el otro hueso pubis. Esta parte es importante, el hueso pubis con su rama horizontal y el otro hueso pubis con su rama horizontal. El hueso ilíaco es un hueso irregular con todas sus características anatómicas. Entonces, el hueso ilíaco más un hueso isquio y un hueso pubis constituyen un hueso coxal de un lado y el hueso coxal del otro lado. Además, la pelvis también está constituida por el hueso sacro. En su extremo distal está un pequeño huesito que se llama cóccix. Entre las estructuras reconocibles en este momento tenemos la espina ilíaca del hueso ilíaco, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la cresta ilíaca. Tenemos la cavidad cotiloidea del hueso ilíaco. Y como les decía, cada hueso pubis tiene dos ramas, su rama horizontal de un lado y de otro lado, y su rama descendente de un lado de otro lado. El hueso isquion con sus dos ramas, ascendente anterior y ascendente posterior, ya sea de un lado o de otro lado. Aquí tenemos el agujero obturador. Esas son las estructuras, la cavidad cotiloidea de un lado y de otro lado. Estas son las estructuras reconocibles. Y les voy a mostrar, les voy a señalar acá. Bueno, esta es la base del sacro, aquí está la primera vértebra sacra y les voy a señalar acá en lo que va a la flecha, ojalá que se vea la flecha, esos movimientos que estoy imprimiendo constituyen el estrecho superior de la pelvis. Como verán ustedes en obstetricia, el estrecho superior de la pelvis es una estructura clave que va a ayudar a entender el estudio de la pelvis obstétrica. Entonces, lo que acabo de mostrarles está escrito acá y a manera de repaso decir que la pelvis ósea está constituida por dos huesos coxales, un hueso sacro y un cóccix. Cada hueso coxal está formado por un hueso ilíaco, un hueso pubis y un hueso isquio. Y tenemos el estrecho superior, que por encima del estrecho superior se encuentra la pelvis mayor, la pelvis falsa o la pelvis anatómica, que no es motivo de nuestro estudio, y por debajo del estrecho superior está la pelvis menor, la pelvis verdadera o pelvis obstétrica, que sí es motivo de nuestro estudio. Veamos ahora el estrecho superior. El estrecho superior es el límite que separa la pelvis falsa, que se encuentra por arriba, de la pelvis verdadera, la que nosotros vamos a estudiar, que se encuentra por abajo. El estrecho superior está constituido de la siguiente manera. Yendo de atrás a adelante, tenemos el promontorio.
El promontorio es un resalto meniscal que se encuentra entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. Es una saliencia que ya les voy a mostrar, tengo imágenes, que se proyecta hacia adelante. Luego tenemos los bordes anteriores de los alerones sacros, las articulaciones sacroiliacas, la línea inominada, las eminencias iliopectíneas. Las eminencias iliopectíneas son clave también en el estudio de la pelvis obstétrica. Las ramas horizontales del pubis, donde a su vez en las ramas horizontales del pubis se encuentran las crestas pectíneas o crestas iliopectíneas y las espinas del pubis. Y finalmente el borde superior del pubis. Entonces, tenemos lo siguiente. Acá en esta imagen se ve solamente la base del sacro, no se, el promontorio es el resalto meniscal que está inmediatamente por encima de la base del sacro, los bordes anteriores de los alerones sacros de un lado y de otro lado, la articulación sacroiliaca de un lado y de otro lado, la línea inominada de un lado y de otro lado, la eminencia, las eminencias pectíneas, iliopectíneas de un lado y de otro lado, y la rama horizontal del pubis. En la rama horizontal del pubis, acá no se ve, tenemos la cresta iliopectínea y las espinas del pubis. Y finalmente esta región es la región suprapubis. Nuevamente quiero hacerle recuerdo que entre hueso pubis y el hueso pubis se encuentra una articulación que está esquematizado de color blanco acá y que se llama sínfisis del pubis. Sin embargo, el estrecho superior del pubis, describiéndolo de atrás adelante, tenemos el borde suprapubis, también se puede llamar suprapubis. Entonces, eso es lo que esta diapositiva es lo que intenta explicar. Cómo está constituido el estrecho superior de la pelvis. Y estos son los constituyentes, las estructuras que constituyen el estrecho superior de la pelvis. Esa es otra imagen esquemática que he podido encontrar. Acá dice promontorio, no, aquí está la base del sacro. El promontorio es un resalto, es un menisco articular entre la quinta lumbar y la primera sacra. Y bueno, aquí tenemos los bordes anteriores de los alerones sacros. Tenemos la articulación sacroiliaca de un lado y de otro lado. Acá está la línea inominada de un lado y de otro lado. Acá, por ejemplo, no se ve muy bien la eminencia iliopectínea de un lado y de otro lado. Y sí, en el hueso pubis tiene su rama horizontal, el hueso pubis tiene su rama horizontal y en la rama horizontal hay una espina, el pubis, que no se ve aquí, y la cresta pectínea o cresta iliopectínea que tampoco se ve, se la demuestra aquí con claridad. Entonces, una vez más, aquí estoy moviendo con el cursor el estrecho superior de la pelvis. Por encima del estrecho superior de la pelvis está la pelvis falsa, la pelvis anatómica, la pelvis mayor, que no la estudiamos en obstetricia, y por debajo del estrecho superior de la pelvis está la pelvis verdadera, la pelvis menor, la pelvis obstétrica. Acá pueden ver el ángulo subpubiano, importante al llevar a cabo el tacto vaginal en el momento que la paciente se encuentra en trabajo de parto, cuando ingresa a los servicios hospitalarios. Vamos a ver los diámetros. El estrecho superior de la pelvis tiene diámetros anteroposteriores, tiene diámetros transversos y tiene diámetros oblicuos. Tengo un par de imágenes más para que ustedes entiendan por completo. Y aquí tenemos los diámetros anteroposteriores del estrecho superior. Como pueden ver mi cursor, son los diámetros que voy en este momento vamos a repasar. Tenemos el diámetro promonto suprapúbico, que va del promontorio al suprapubis, al borde superior del pubis, y mide 11 centímetros. El diámetro promonto suprapúbico se llama conjugado anatómico. Tenemos el diámetro promonto retropúbico, que va del promontorio a una saliencia de la parte posterior de la sínfisis del pubis, que se llama culmen retropúbico. Este promonto retropúbico se llama conjugado obstétrico. Tiene muchos nombres este diámetro promonto retropúbico. Es muy importante.
es el diámetro de menor longitud, mide 10.5 centímetros. Luego tenemos el diámetro promonto subpubiano o subpúbico, que se llama, acá no está escrito, se llama conjugado diagonal. Estos tres diámetros anteroposteriores son los tres conjugados internos del estrecho superior de la pelvis, el conjugado anatómico, el conjugado obstétrico y acá no está escrito el conjugado diagonal que mide 12 centímetros. El diámetro promonto retropúbico, que es el conjugado obstétrico, tiene muchos nombres. Se llama promonto pubiano mínimo, también se llama conjugado verdadero, también se llama conjugata vera, se llama también diámetro angustia. ¿Por qué? Porque es el diámetro de menor longitud, mide 10.5 centímetros, importante para facilitar el paso del polo de presentación del feto durante el mecanismo de parto. Esos son los tres diámetros anteroposteriores del estrecho superior de la pelvis. Tenemos los diámetros transversos, tenemos el transverso útil, básicamente transverso útil, que va de un punto de la línea inominada a otro punto de la línea inominada, equidistante entre suprapubis y promontorio y mide 13 centímetros. Y el conjugado transverso anatómico, que es medio centímetro mayor, 13.5 centímetros. Va de un punto más alejado de la línea inominada a otro punto más alejado de la otra línea inominada del otro lado, pero no es equidistante, está más hacia atrás, está más cercano al promontorio, que como les dije es una saliencia. Por lo tanto, a pesar de que este diámetro es medio centímetro mayor, no es útil al polo de presentación fetal durante el mecanismo de parto. Con respecto a los diámetros oblicuos, tenemos dos diámetros oblicuos, importantísimo el diámetro oblicuo izquierdo, que va de la eminencia iliopectínea izquierda a la articulación sacroiliaca contralateral, de la eminencia iliopectínea izquierda a la articulación sacroiliaca contralateral y mide 12.5 centímetros, es decir, medio centímetro más que el oblicuo derecho, que va de la eminencia iliopectínea derecha a la articulación sacroiliaca contralateral y solo mide 12 centímetros. Entonces, el diámetro transverso útil es equidistante, va de la línea, de un punto de la línea inominada a otro punto de la línea inominada, y es equidistante, está a la mitad entre el promontorio, que es este resalto meniscal que no se ve aquí, que está encima de la base del sacro, y el suprapubis. El oblicuo izquierdo es un clave, va de la eminencia iliopectínea de un lado, el oblicuo izquierdo de la eminencia iliopectínea izquierda a la articulación sacroiliaca contralateral. Y el oblicuo derecho, que es medio centímetro menor, va de la eminencia iliopectínea derecha a la articulación sacroiliaca contralateral. Entonces, en este esquema tenemos aquí, si se ve el promontorio, este es el resalto meniscal entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. Estas líneas deberían nacer aquí. Aquí está, este es el promontorio, es una saliencia que se proyecta hacia adelante en el estrecho superior de la pelvis. Estos son los tres conjugados internos, son los tres diámetros anteroposteriores del estrecho superior de la pelvis. Se llaman diámetros anteroposteriores del estrecho superior de la pelvis. Uno va del promontorio al suprapubis, el otro va al culmen retropúbico, que es una estructura que forma parte de la excavación, y otro va al ángulo subpubiano, que es una estructura del estrecho inferior de la pelvis. Sin embargo, estos tres diámetros anteroposteriores son considerados el estrecho superior de la pelvis porque nacen del promontorio: el promonto suprapúbico, el promonto retropúbico y el promonto subpúbico. Les vuelvo a repetir, el promonto retropúbico o conjugado obstétrico tiene muchos nombres. Este diámetro enmarcado en línea roja, tenemos el diámetro promonto pubiano mínimo, se llama promonto pubiano mínimo, diámetro angustia, conjugado verdadero, conjugata vera, tiene muchos nombres.
Esta otra imagen viene del autor Uranga, pero quise presentarles más que todo para que vuelvan a reconocer los diámetros. El diámetro oblicuo izquierdo va de la eminencia iliopectínea izquierda de la madre, de la paciente, esta es la eminencia iliopectínea de la paciente, a la articulación sacroiliaca contralateral, que es medio centímetro más que el oblicuo derecho, que va de la eminencia iliopectínea derecha a la articulación sacroiliaca contralateral. Acá tenemos el transverso útil, que según Uranga tiene este diámetro, pero yo les estoy dando medio centímetro más basándome en Schwartz, el transverso útil 13 centímetros y el transverso anatómico 13.5 centímetros, que no cree confusión. Yo traje a exposición esta diapositiva para que reconozcan una vez más el transverso útil, que es equidistante entre promontorio y suprapubis. Divide el estrecho superior en dos mitades similares, una mitad anterior y una mitad posterior. El transverso anatómico no es equidistante a pesar de ser medio centímetro mayor. Va de un punto más alejado de la línea inominada de un lado a un punto más alejado de la línea inominada del otro lado. Entonces, este esquema es importante, importantísimo que ustedes identifiquen el diámetro oblicuo izquierdo. Bien, vayamos a la excavación. La excavación también se denomina curva de Carus, canal del parto, codo del parto, rodilla del parto, y tiene límites. Una pared anterior, dos paredes laterales y una pared posterior. La pared anterior está constituida por la parte posterior de la sínfisis del pubis y, como les decía, hay una estructura muy importante, una elevación que se llama culmen. Culmen quiere decir elevación. Las paredes laterales son ligeramente convergentes, están constituidos por partes del hueso ilíaco, ¿no? La escotadura sacrociática menor, escotadura sacrociática mayor, parte posterior de la rama ascendente posterior del hueso isquio, eh, etcétera, ¿no? El agujero obturador, etcétera. Y la pared posterior está constituida por la cara anterior del hueso sacro, tiene una longitud entre 10 a 12 centímetros, les estoy poniendo 12 centímetros. Entonces, este es el canal del parto que se encuentra por arriba por el estrecho superior y por abajo por el estrecho inferior de la pelvis. Vamos a ver los diámetros de la excavación. Tenemos el diámetro principal, es el diámetro anteroposterior, cuyo diámetro principal es el diámetro misacro subpubiano, que va de la mitad del sacro al ángulo subpubiano y mide 12 centímetros, y el diámetro transverso de la excavación es el diámetro biciático, va de una espina ciática de un lado a la espina ciática del otro lado, mide 10.5 a 11 centímetros. El diámetro biciático constituye lo que se denomina estrecho medio. Recuerden, estrecho superior, estrecho medio en este caso y estrecho inferior, estrecho medio o mesopelvis. Bueno, aquí tengo un esquema del estrecho inferior. El autor esquematiza como un rombo. Si a este rombo o losange dividimos por una línea imaginaria que va de una tuberosidad isquiática a otra tuberosidad isquiática, si dividimos este estrecho inferior en forma de rombo, se dividirá en dos mitades, una mitad anterior, un triángulo anterior, una mitad anterior, ósea, constituida por el ángulo subpubiano, por el ligamento arqueado y por las ramas isquiopubianas o puboisquiáticas de un lado y de otro lado, y una mitad posterior ligamentosa, constituida por los ligamentos sacrociáticos mayores o sacrotuberosos. Entonces, este es el esquema del estrecho inferior de la pelvis y veamos sus diámetros. Los diámetros del estrecho inferior, tenemos los diámetros anteroposteriores, el subcóccix subpubiano 9 centímetros, el subsacro subpubiano 11 centímetros, y tenemos un diámetro transverso, que es el diámetro biisquiático, que va de tuberosidad isquiática de un lado a otro lado y tiene la misma dimensión que el diámetro bisiático, también mide 10.5 a 11 centímetros. También voy a citar aquí el diámetro sagital posterior, que va de la punta del sacrocoxis hacia adelante y se intersecta con el diámetro biisquiático.
con la línea bisquiática y mide entre 7 a 8 centímetros. Hay una regla para valorar el estrecho inferior de la pelvis y esa regla es la regla de Toms, que indica lo siguiente. La regla de Toms tiene que ser mayor a 15 centímetros y resulta de la suma del diámetro bisquiático, que mide entre 10.5 a 11 centímetros, más el diámetro sagital posterior, que mide entre 7 a 8 centímetros. Esa suma tiene que ser mayor a 15 centímetros para hablar de un adecuado estrecho inferior. Ya, por lo tanto, la regla de Toms debe tener una medición entre 18 a 19 centímetros. Ahora les voy a explicar el diámetro sagital posterior. Aquí está, va del extremo del sacrocoxis hacia adelante y se intersecta con el diámetro biisquiático. ¿Ya? Esa distancia que podría ser, para que me entiendan, entre 7 a 8 centímetros. Y el diámetro bisquiático, que mide 10.5 a 11 centímetros, 7 a 8 centímetros más 10.5 a 11 centímetros, tiene que ser mayor a 15 centímetros. Y esa es la regla de Toms, la suma del diámetro bisquiático más la suma del diámetro sagital posterior. Sigamos adelante. Bien, ahora vamos a hablar de los planos de Hodge. Los planos de Hodge son planos ideados por los obstetras hace muchísimos años para valorar el descenso del polo de presentación del feto durante el mecanismo de parto. La escuela latina, nosotros hablamos de planos de Hodge y la escuela norteamericana habla de planos de Lee. Veamos. Los planos son múltiples líneas infinitas que si nosotros estudiamos las imágenes, las vemos como líneas, pero no son líneas, son planos. El primer plano de Hodge va del promontorio al borde superior del pubis. El segundo plano va del cuerpo de la vértebra sacra 2 al borde inferior de la sínfisis del pubis, al ángulo inferior del pubis. El tercer plano de Hodge va de la articulación sacra 4 y 5 hacia adelante a nivel de las espinas ciáticas. Y el cuarto plano de Hodge va de la punta del coxis al infinito. Son planos paralelos a los planos anteriores. Como les decía, esta es la escuela. Nosotros en Sudamérica estudiamos los planos de Hodge. La escuela latina adopta los planos de Hodge para su estudio. La escuela norteamericana adopta los planos de Lee. Y los planos de Lee, enseguida vamos a ver. Aquí en esta imagen voy a correlacionar los planos de Hodge con los planos de Lee. Tenemos el primer plano de Hodge, se correlaciona con el plano -4 de Lee, el segundo plano de Hodge con el plano -2 de Lee, el tercer plano de Hodge, como les decía, está a nivel de las espinas ciáticas, se corresponde al plano 0 de Lee y el cuarto plano de Hodge se corresponde al plano +4 de Lee. Entonces, el primer plano de Hodge va del promontorio al suprapubis, el segundo plano de Hodge del cuerpo de la sacra 2 al subpubis, el tercer plano de Hodge va de la articulación sacra 4-5 hacia adelante abajo a nivel de las espinas ciáticas y el cuarto plano de Hodge, esta es solamente una imagen referencial, va de la punta del coxis hacia el infinito. Estos son los planos o estaciones de Lee. Son 9 estaciones de Lee. -4, -3, -2, -1, 0. El plano 0 de Lee se correlaciona con el tercer plano de Hodge a nivel de las espinas ciáticas. Acá están las espinas ciáticas y abajo. Luego +1, +2, +3 y +4 centímetros, ¿no? +4 centímetros de Lee, la estación +4 está a nivel del cuarto plano de Hodge. ¿Qué quiere decir -4? Quiere decir que faltan 4 centímetros para el plano 0 y así sucesivamente, -3, -2 centímetros, -1 centímetro, 0 a nivel de las espinas ciáticas y luego el
punto declive del podo de presentación sigue saliendo y se va alejando de las espinas ciáticas más 1 centímetro, más 2, más 2 centímetros, hasta ya prácticamente emerger durante el mecanismo de parto. El plano -4 de Delis se correlaciona con el plano 1 de Hodge, el plano -2 de Delis con el plano 2 de Hodge, el plano 0 de Delis con el tercer plano de Hodge y el plano +4 de Delis con el cuarto plano de Hodge. Vamos a hablar del tipo de pelvis. Según la clasificación de Caldwell y Molloy, tenemos 4 tipos de pelvis: la pelvis ginecoide, la pelvis androide, la pelvis antropoide y la pelvis platipeloide. Bien, veamos. La pelvis ginecoide se presenta casi en el 50%, es la pelvis ideal para un buen mecanismo de parto. La pelvis androide o pelvis masculina también es una pelvis armónica con sus diámetros un poco más disminuidos en relación a la pelvis ginecoide. La pelvis antropoide, también denominada pelvis del mono, y la pelvis platipeloide, que se presenta del 2 al 5% de todas las pelvis, ¿ya? Entonces, veamos las características de la pelvis ginecoide, denominada pelvis femenina. Es una pelvis armónica, el estrecho superior es ovalado, el ángulo subpubiano es de menos de 90 grados, las espinas ciáticas no son prominentes, son romas, y el promontorio no es saliente, ya no es muy saliente, es poco prominente. Repito, la pelvis ginecoide, tenemos el estrecho superior ovoide, las espinas ciáticas no son prominentes, el ángulo subpubiano es 90 grados. La pelvis androide también es una pelvis armónica, pero miren, aquí tenemos las espinas ciáticas son más prominentes. La mitad anterior del estrecho superior de la pelvis androide o pelvis masculina, las ramas horizontales son convergentes. El ángulo subpubiano es menor a 90 grados. La pelvis antropoide, la base de las espinas ciáticas son prominentes. El transverso útil, el diámetro transverso está disminuido, a pesar de que el diámetro transverso anteroposterior está aumentado. Sin embargo, no es ideal esta pelvis, ¿ya? Si dividimos el estrecho superior de esta pelvis antropoide en dos mitades, la mitad posterior es grande, es amplia. Sin embargo, el ángulo subpubiano es cerrado, es menor a 90 grados. La pelvis platipeloide se presenta en 2 a 5% de las personas, son pacientes de talla baja, a pesar de que tienen buen diámetro transverso útil. El diámetro anteroposterior está disminuido, a pesar de que existe un ángulo subpubiano mayor a 90 centímetros. Como les decía, la pelvis androide o pelvis masculina también es armónica, pero sus diámetros son ligeramente menores a los diámetros de la pelvis ginecoide. El ángulo subpubiano es menor a 90 grados. Las ramas horizontales de la mitad anterior del estrecho superior son un poco convergentes, ¿no? La mitad anterior del estrecho superior es triangular. El estrecho superior en su mitad anterior es triangular, es cuneiforme. Las espinas ciáticas sí son prominentes, haciendo que el diámetro biciático sea un poco menor. La pelvis antropoide, llamada también pelvis del mono, como les dije, el diámetro anteroposterior del estrecho superior es grande, pero su diámetro transverso está disminuido. La mitad posterior del estrecho superior es grande, sin embargo, el ángulo subpubiano es agudo, menos de 90 grados. Su base de las espinas ciáticas son amplias, ¿ya? Bien, la cara anterior del hueso sacro está en discreta anteversión. Y finalmente, la pelvis platipeloide se encuentra en el 2 al 5% de las pacientes. El diámetro transverso es amplio a expensas del diámetro anteroposterior, que está disminuido, ¿ya? El ángulo subpubiano es bueno, mayor a 90 grados, pero no aparenta ser, pero no sirve porque el diámetro anteroposterior, es decir, el conjugado anatómico está disminuido. Las espinas ciáticas no son prominentes. Sin embargo, el sacro es corto. Se encuentra en el 2 al 5% de todas las pelvis. Bien, vamos a hablar ahora de móvil fetal.
Vamos a pasar al móvil fetal. Se escucha la exposición, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, veamos. Entiendo que todavía algunas personas quieren ingresar, pero como les explico, se me va a congelar la presentación. Veamos, el móvil fetal es un cilindro. Al feto se lo considera como un cilindro ovoide y está constituido por tres segmentos de distosia: el polo cefálico, el polo podálico y los hombros. Segmentos de distosia se los llama así porque durante el mecanismo de parto, dis quiere decir dificultad, tocos quiere decir nacimiento, ¿ya? Entonces, estos segmentos de distosia se presentan al estrecho superior de la pelvis cuando la mujer ingresa en trabajo de parto. Son tres segmentos claves para que pueda darse el mecanismo de parto. Y hay una ley que justifica la acomodación del feto durante el embarazo y durante el parto. Ya se llama ley de Pajot, que indica que cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza, que se refiere al feto cubierto por el unto sebáceo, está contenido dentro de otro cuerpo sólido de paredes deslizantes y poco angulosas, se refiere al útero tapizado por el amnios, que además ese cuerpo sólido tenga movimientos de contracción y relajación, se refiere a las contracciones de Braxton y Hicks. El contenido, el feto, adapta la forma y dimensiones del continente, es decir, del útero. Esa es la ley de Pajot, que explica cómo se acomoda el feto y cómo da lugar a los movimientos del mecanismo de parto que lleva el feto durante el trabajo de parto. Veamos el polo cefálico. El polo cefálico está constituido por fontanelas y por suturas. Las suturas están constituidas por tejido fibroso, las fontanelas por tejido fibroso y membranáceo. Tenemos la fontanela hacia adelante, la fontanela anterior en forma de losange, en forma de rombo, con sus extremos anterior, posterior y sus dos extremos laterales. La fontanela anterior, llamada también fontanela mayor o fontanela bregmática, bregma, 4 centímetros de longitud por 3 centímetros de diámetro horizontal. Tenemos la fontanela posterior, llamada también fontanela menor, fontanela lamboidea, que según el autor es una fontanela virtual. Acá tenemos las suturas de los extremos de la fontanela bregmática. Nace por un lado esta sutura que discurre desde ambos extremos y se llama sutura coronal. Del extremo posterior de la fontanela bregmática hacia atrás hasta la fontanela lamboidea nace otra sutura que se llama sutura sagital, en cuya parte más elevada del polo cefálico se encuentra un punto que se denomina sincipucio. Del extremo anterior de la fontanela bregmática nace hacia adelante la sutura metópica que concluye en la raíz de la nariz. Y aquí tenemos dos diámetros transversos. Bueno, aquí está el hueso parietal de un lado y de otro lado. Aquí está el hueso occipital de la parte posterior del polo cefálico. Y la sutura metópica en el feto divide el hueso frontal en un hueso frontal de un lado y de otro lado, que luego esto se sella en el transcurso de la vida. Por lo tanto, nosotros solo tenemos un hueso frontal. Y veamos los diámetros transversos: el diámetro biparietal, que va de una eminencia parietal de un lado hacia otro lado. Y luego el diámetro bitemporal, que mide 8 centímetros, que va de un extremo de la sutura coronal al otro extremo de la sutura coronal. El diámetro biparietal mide 9,5 centímetros. Estas son las estructuras del polo cefálico y estos son los dos diámetros transversos del polo cefálico. Ahora vamos a ver los diámetros anteroposteriores del polo cefálico. Estos diámetros son importantísimos y tenemos los siguientes. De la parte más saliente del hueso occipital tenemos a la parte baja del hueso frontal, a la raíz de la nariz, casi a la raíz de la nariz, tenemos el diámetro occipito frontal, que mide 12 centímetros con un perímetro de 34 centímetros. Ese es el diámetro occipito frontal.
De la parte baja del hueso occipital nacen dos diámetros suboccipitales. Tenemos el suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros, con un perímetro de 32 centímetros, y el diámetro suboccipito frontal, que nace de la parte baja del occipital a la parte más saliente de la frente, y es el diámetro suboccipito frontal, que mide 10.5 centímetros y por lo tanto su perímetro es un poquito mayor, 33 centímetros. Luego tenemos sobre la sutura sagital, tenemos en la parte más elevada del polo cefálico, tenemos un punto que se llama sincipucio, y este diámetro va desde el sincipucio hasta el mentón, es el diámetro sincipito mentoniano, que mide 13.5 centímetros, cuyo perímetro es de 36 centímetros. Y también el autor nombra al diámetro sincipito subnasal, solo por nombrarlo, de 13 centímetros. Y luego tenemos en el submentón, va otro diámetro al bregma, que mide también, igual que el diámetro suboccipito bregmático, mide también 9.5 centímetros, se llama diámetro submento bregmático y tiene un perímetro de 32 centímetros. Estos son los diámetros anteroposteriores del polo cefálico fetal. Y ahora veamos sus perímetros nuevamente. Como verán, el diámetro suboccipito bregmático tiene un perímetro de 32 centímetros, el diámetro occipito frontal, su perímetro es de 34 centímetros, el diámetro sincipito mentoniano, su perímetro es 36 centímetros, el diámetro submentobregmático, su perímetro es 32 centímetros, y el diámetro suboccipito frontal tiene un perímetro de 33 centímetros. Con respecto a los diámetros transversos de la cabeza, ya hemos visto aquí el biparietal y el bitemporal, y tenemos otros diámetros que enseguida vamos a ver, ¿no? El diámetro biacromial con su perímetro de 35 centímetros y el bitrocanterio con su perímetro de 27 centímetros. Aquí está el diámetro biacromial, que va de acromión a acromión, 12 centímetros con un perímetro de 35 centímetros, y bitrocanterio en el polo podálico. Aquí está en los hombros, este diámetro del biacromial de los hombros, y el diámetro bitrocanterio es del polo podálico o polo pelviano, va de trocánter mayor a trocánter mayor y mide 9.5 centímetros con un perímetro de 27 centímetros. Vamos a hablar de la colocación fetal. La colocación fetal del autor es la relación del feto con respecto a sí mismo, con respecto al útero y con respecto a la pelvis. Uranga también denomina a la colocación fetal, llama estática fetal. Y veamos, vamos a definir actitud fetal. Es la relación que guardan las distintas partes del feto entre sí, la relación que guardan la cabeza fetal con el tronco fetal, con las extremidades fetales. Y hay dos tipos de actitudes: la actitud fisiológica, la mejor actitud, la actitud fisiológica. El feto es una actitud de flexión, y otra actitud no fisiológica, que es la actitud de extensión. Ya la actitud de flexión y la actitud de extensión, denominada también actitud de deflexión. Bien, vamos a ver ahora la nomenclatura y las diversas definiciones del feto, ¿no? En esta imagen podemos ver una situación, podemos chequear la posición. Aquí tenemos la presentación. Fíjese, esta es una actitud de flexión. El feto está bien apelotonadito, está flexionado en todas partes, en las diversas partes del cuerpo fetal entre sí. Bien, esa es la actitud fetal. Veamos las siguientes definiciones. Tenemos la situación fetal. Es la relación que existe entre el diámetro mayor del ovoide fetal con el diámetro mayor del ovoide uterino y el diámetro longitudinal de la madre. Hay triple relación. En ese sentido, tenemos una situación longitudinal, una situación oblicua y una situación transversa. La presentación fetal es la relación de un polo de presentación con el estrecho superior de la pelvis, capaz de llenarlo en su totalidad y dar lugar
y cumplir un mecanismo de parto bien determinado cuando empiezan los dolores de parto. Cuando empieza el trabajo de parto, el feto cumple el polo de presentación cumple un mecanismo de parto bien determinado. En ese sentido, tenemos tres tipos de presentaciones, la presentación cefálica y la presentación podálica y la presentación de tronco, llamada también de hombro. Esta presentación de tronco o de hombro se refiere a la situación transversa fetal, que cuando empieza el trabajo de parto, eh, es el hombro o el tronco el que se acomoda al estrecho superior de la pelvis. Existen 4 modalidades de presentación cefálica: la presentación cefálica modalidad vértice, la presentación cefálica modalidad brecma, la presentación cefálica modalidad frente y la presentación cefálica modalidad cara o mentón. La presentación cefálica de vértice, la cabeza está bien flexionada. La presentación cefálica modalidad brecma, la cabeza, el polo cefálico está indiferente, no está ni flexionada, ni extendida, ni deflexionada. La presentación cefálica modalidad frente, la cabeza está deflexionada y la presentación cefálica modalidad cara o mentón, la cabeza está francamente deflexionada. Esas son las 4 modalidades de presentación cefálica. La más frecuente es la presentación cefálica modalidad vértice, es la eutóxica, es la mejor, es la ideal, es la fisiológica. Respecto a la presentación podálica o pelviana, existen dos modalidades: la presentación pelviana completa y la pelviana incompleta. La pelviana completa, los miembros inferiores del feto se mantienen bien apelotonados en actitud fisiológica, mientras en la presentación pelviana incompleta tenemos, por ejemplo, la modalidad nalgas puras. Aquí está la presentación pelviana completa, los miembros están bien apelotonados. En la presentación modalidad nalgas puras, los miembros inferiores están extendidos. Y bueno, también hay otras modalidades de pie y rodillas que, según el autor, no se los va a tomar en cuenta, no va a haber un estudio más profundo en ese sentido. Tenemos la nalga, la presentación pelviana completa y la presentación pelviana incompleta, modalidad nalgas puras. Veamos que cada presentación, cada polo de presentación tiene un punto diagnóstico y tiene un punto guía. Y aquí vamos a repasar. El punto diagnóstico también se llama punto de reparo. Es un elemento fetal que forma parte de cada modalidad de presentación y que una vez reconocido, una vez individualizado al tacto, permite diagnosticar la modalidad de presentación. El punto diagnóstico, por lo tanto, diagnostica la modalidad de presentación. Mientras que el punto guía se llama punto de referencia, es un elemento de la presentación elegido convencionalmente que sirve para establecer, dada su ubicación de la pelvis, diagnostica la posición y la variedad de posición. Por lo tanto, el punto diagnóstico diagnostica la modalidad de presentación y el punto guía diagnostica la posición y la variedad de posición. El punto diagnóstico también se llama punto de reparo y el punto guía también se llama punto de referencia. Si ustedes leen otro tipo de literatura, capaz de que ustedes lean punto toconómico. Sin embargo, a veces en algunos autores en internet, etcétera, el punto toconómico, algunos autores lo consideran como punto diagnóstico y otros como punto guía, y por ahí pueden causar confusión en ustedes. Por lo tanto, les recomiendo que al punto diagnóstico se denomine punto de reparo y al punto guía se lo denomine punto de referencia. En lo que a mí me toca, yo solamente hablo de punto diagnóstico y punto guía. Para nada hablo de punto toconómico, ¿ya? Eso quiero aclararles y, como les digo, les va a servir mucho estos conceptos para que no se confundan. Claro, ahora si ustedes se van a especializar en obstetricia, en ginecología obstetricia, durante su vida en la residencia médica, esto lo van a ver mucho más claro y se va a entender mucho mejor. Bien, vamos a ver los puntos diagnóstico y punto guías en las diferentes modalidades de presentación. Tenemos en la presentación cefálica modalidad vértice, el punto diagnóstico es el occipital y el punto guía es la fontanela menor, fontanela lamboidea.
En la presentación cefálica modalidad Bregma, el punto de diagnóstico es el Bregma y el punto guía también es el Bregma, ¿no? Aquí dice ángulo anterior del Bregma, pero con que ustedes digan Bregma también me conformo. El punto diagnóstico en la presentación modalidad frente es la frente, básicamente la parte baja de la frente, y el punto guía son las fosas nasales. El punto guía en la presentación cefálica modalidad cara o mentón es el mentón, el punto diagnóstico es el mentón, perdón, y el punto guía son las fosas nasales. Como verán, el punto guía, las fosas nasales son puntos guías tanto de la presentación cefálica modalidad frente como la modalidad cara o mentón. Y a veces, bueno, hay preguntas, ¿no? Preguntas, digamos, de evaluación. ¿Cómo usted reconoce en un trabajo de parto cuando hay una amplia dilatación, más de 7 centímetros? ¿Cómo usted reconoce al tacto, si usted lleva a cabo el tacto, cómo reconoce una presentación cefálica modalidad frente de una presentación cara o mentón? Entonces, la respuesta es la siguiente. Si yo tacto el mentón, es presentación cefálica modalidad cara o mentón. Si no tacto el mentón, es presentación cefálica modalidad frente. Esa es la respuesta, ¿ya? Por lo tanto, hay que tactar, identificar el mentón para asegurar que se trate de una presentación modalidad cara o mentón. Si no tactamos, no identificamos y si estamos tactando fosas nasales, entonces vamos a suponer que se trata de una modalidad, de una presentación cefálica modalidad frente. Esto cuando la paciente ingresa al servicio de emergencia con una dilatación mayor a 6 centímetros en trabajo de parto. Acá tenemos la presentación cefálica, modalidad vértice. Acá está el punto de diagnóstico o de reparo, es el occipital. El punto de referencia es la fontanela lamboidea. En el mecanismo de parto, el polo cefálico presenta el estrecho superior de la pelvis según el diámetro, el autor, Schwartz, es el diámetro suboccipito frontal el que presenta al estrecho superior de la pelvis. Tenemos la presentación cefálica modalidad Bregma, la cabeza está indiferente, el punto de diagnóstico y punto guía es el mismo, básicamente, la fontanela bregmática, ¿no? Y es el polo, el diámetro occipito frontal el que se presenta al estrecho superior de la pelvis, mucho más amplio, mucho más largo, 12 centímetros en comparación con este otro diámetro de la presentación cefálica modalidad vértice. Tenemos la presentación cefálica modalidad frente, el punto diagnóstico es la frente, sobre todo cerca a la raíz de la nariz, y el punto guía son las fosas nasales. En este caso, miren, es el diámetro sincípito mentoniano grande de 13.5 centímetros que se oferta al estrecho superior de la pelvis. Durante el mecanismo de parto, imposible que nazca porque es un diámetro muy grande el que se oferta al estrecho superior de la pelvis. El embarazo debe ser interrumpido mediante el acto quirúrgico que se llama cesárea. La presentación cefálica modalidad cara-mentón es el diámetro submentopregmático, que es de 9.5 centímetros, el que se presenta al estrecho superior de la pelvis. Y aquí tenemos el punto diagnóstico o punto de reparo, que es el mentón, y el punto guía o punto de referencia, que también son las fosas nasales, al igual que en la presentación cefálica modalidad frente. Vamos a ver qué es posición y qué es variedad de posición. Posición es la relación del punto guía con el lado derecho o el lado izquierdo de la pelvis materna. En ese centímetro tenemos dos posiciones, una posición izquierda y una posición derecha. ¿Qué es variedad de posición? Variedad de posición es la relación que guarda el punto guía de cada una de las presentaciones con uno de los extremos de los principales diámetros del estrecho superior de la pelvis. Enseguida vamos a desglosar eso. Hablemos de variedad de posición. Existen 8 variedades de posición, 2 variedades de posición anteriores, 2 variedades transversas y 2 variedades posteriores. Y finalmente 2 variedades de posición directas. Las variedades directas son cuando ya está prácticamente naciendo
el polo de presentación. Sigamos hablando de las variedades de posición. Tenemos que las variedades de posición, dijimos que eran dos variedades de posición anteriores, cuando el punto guía del polo de presentación se relaciona con las eminencias iliopectíneas. Les había dicho que la eminencia iliopectínea izquierda es importantísima, hay que saber reconocerlas en el estrecho superior de la pelvis. Tenemos las variedades transversas, las variedades de posición transversas, cuando el punto guía del polo de presentación se relaciona con uno de los extremos, ya sea derecho o izquierdo, del transverso útil del estrecho superior de la pelvis. Y luego tenemos las variedades de posición posteriores, cuando el punto guía del polo de presentación se relaciona con las articulaciones sacroiliacas del estrecho superior de la pelvis. Finalmente, como les comentaba, se denominan variedades directas cuando el punto guía se relaciona ya sea con el pubis en el momento que están haciendo el polo de presentación o ya sea con el sacro. Y ahora vamos a ver la nomenclatura que ustedes tienen que ir repasando y viendo para acostumbrarse a esta nueva terminología. Veamos la variedad de posición, la nomenclatura de la variedad de posición en la presentación cefálica de vértice. Hay dos variedades de posición anteriores, la occipito-ilíaca izquierda anterior y la occipito-ilíaca derecha anterior, dos variedades de posición transversa, la occipito-ilíaca izquierda transversa y la occipito-ilíaca derecha transversa, y dos variedades de posición posteriores que se denominan occipito-ilíaca izquierda posterior y occipito-ilíaca derecha posterior. Y cuando ya están haciendo el polo de presentación, cuando ya se está desprendiendo, cuando ya se está por exteriorizar durante el cuarto tiempo el mecanismo de parto, tenemos dos variedades directas, la occipito púbica y la occipito sacra. Bueno, aquí tenemos la occipito ilíaca izquierda anterior, es la más frecuente de estas variedades de posición. Aquí podemos reconocer al tacto el hueso occipital, la fontanela lamboidea y la sutura sagital. Esta es una occipito ilíaca izquierda anterior, y en segundo lugar, la segunda variedad de posición más frecuente es la occipito ilíaca derecha posterior. Al tacto reconocemos, aquí está la fontanela bregmática en relación a la articulación sacroiliaca. Este es el diámetro oblicuo izquierdo en ambos casos. Aspectos a considerar: la presentación cefálica de vértice se presenta en el 98-99% de todas las modalidades de presentación cefálicas. De esta presentación cefálica de vértice, la variedad de posición más frecuente es la occipito ilíaca izquierda anterior, y en segundo lugar es la occipito ilíaca derecha posterior. Ambas variedades de posición se orientan en el mismo diámetro, es decir, el diámetro oblicuo izquierdo del estrecho superior de la pelvis, que mide 12.5 centímetros. Esto es importante entender. La nomenclatura de la variedad de posición en la presentación cefálica modalidad bregma: dos variedades anteriores, brecmo ilíaca izquierda anterior y brecmo ilíaca derecho anterior; dos variedades transversas, brecmo ilíaca izquierda transversa y brecmo ilíaca derecha transversa; y dos variedades posteriores, brecmo ilíaca izquierda posterior y brecmo ilíaca derecha posterior. La cabeza no está muy flexionada, la cabeza está indiferente, el parto es muy dificultoso, por alguna causa no flexiona la cabeza el polo cefálico del feto. Ya acá, por ejemplo, se puede entender la brecmo ilíaca izquierda transversa. Al tacto podemos reconocer la fontanela bregmática que está en el extremo izquierdo del transverso útil de la pelvis materna, ¿no? Se reconoce el hueso frontal dividido en dos por la sutura metópica, su parital anterior, el parital posterior y la sutura sagital. Ya, esta es la presentación cefálica modalidad bregma con su nomenclatura. La nomenclatura de la variedad de posición modalidad frente: tenemos la frontoilíaca izquierda anterior o frontoilíaca y la frontoilíaca derecha anterior como variedades anteriores. Como variedades transversas tenemos la frontoilíaca izquierda transversa y la frontoilíaca derecha transversa, y las variedades posteriores frontoilíaca izquierda posterior y frontoilíaca derecha posterior. Schwartz denomina de esta manera. Otros autores, Uranga, por ejemplo, en vez de tener esta nomenclatura, denomina de la siguiente manera. Recuerden que eh,
la estructura metópica va del bregma a la raíz de la nariz. Por eso Uranga llama naso ilíaca izquierda anterior, naso ilíaca derecha anterior, naso ilíaca izquierda transversa, naso ilíaca derecha transversa, naso ilíaca izquierda posterior y naso ilíaca derecha posterior. Si alguno de ustedes lee esos autores, entonces no se confundan, se refiere a la nomenclatura de la variedad de posición, modalidad frente que les estoy yo presentando con esta terminología: fronto ilíaca izquierda anterior, fronto ilíaca derecha anterior, etcétera, etcétera. La presentación modálica, cefálica, modalidad frente, entonces tenemos estos esquemas. La nomenclatura en la variedad de posición, modalidad mentón o cara es la siguiente. Las variedades anteriores se denominan mento ilíaca izquierda anterior y mento ilíaca derecha anterior. Las variedades transversas, mento ilíaca izquierda transversa o mento ilíaca derecha transversa. Las variedades posteriores, mento ilíaca izquierda posterior y mento ilíaca derecha posterior. Y las dos variedades directas, aquí hay un aspecto interesante que suelo comentarles a los muchachos de mi grupo: la mento púbica y la mento sacra. Cuando el feto, cuando el mentón del feto se encuentra debajo del ángulo subpubiano, se puede producir un parto normal en presentación cefálica modalidad cara o mentón. Mientras que si el mentón se encuentra en relación al hueso sacro, hay que interrumpir por cesárea. Hay que interrumpir por cesárea porque el feto muere por enclavamiento en la variedad de posición directamente sacra, ¿ya? Eso también les suelo comentarles a los chicos de mi grupo. Aquí no está la mento púbica ni la mento sacra. Muy bien. La nomenclatura en variedad de posición podálica o pelviana: dos variedades anteriores, sacroiliaca izquierda anterior y sacroiliaca derecha anterior; dos variedades transversas, sacroiliaca izquierda transversa y sacroiliaca derecha transversa; y dos variedades posteriores, la sacroiliaca izquierda posterior y la sacroiliaca derecha posterior; y dos variedades directas cuando se está produciendo el parto: sacra púbica, el hueso sacro del feto está debajo del pubis de la madre; y la sacra sacra, ¿ya? El hueso sacro del polo podálico del fetito está en relación al hueso sacro de la madre. Es la presentación podálica con, con sus variedades de posición. Aquí tenemos la sacra ilíaca izquierda anterior, ¿no? El punto guía y punto diagnóstico es el sacrocoxis, está en relación a la eminencia iliopectínea izquierda, al tacto. Bueno, y veamos para terminar la variedad de posición en situación transversa. Cuando un feto se encuentra en situación transversa e ingresa en trabajo de parto, es el hombro o el tronco el que se oferta al estrecho superior de la pelvis. El punto diagnóstico de la situación, de la presentación de tronco o de hombro, es el hueso acromión. El punto guía es el hueco. Hay dos puntos guías en la presentación de hombro o de tronco: el hueco de la axila y el dorso, la espalda, el dorso fetal. El hueco de la axila marca la posición del feto, ya sea posición derecha o izquierda, y el dorso, es decir, la columna vertebral del feto, el dorso fetal, indica la variedad de posición. Hay dos variedades de posición, según el autor: dorso anterior y dorso posterior, y la nomenclatura es la siguiente: acromio ilíaca izquierda dorso anterior, acromio ilíaca derecha dorso anterior, acromio ilíaca izquierda dorso posterior y acromio ilíaca derecha dorso posterior. Ya estamos terminando. Por ejemplo, aquí tenemos una acromio ilíaca. A ver, veamos. Acá tenemos un dorso anterior. Aquí tenemos un dorso anterior, es la variedad de posición. Aquí la espalda está hacia atrás, un dorso posterior. Bueno, esto quería solamente nombrarles como referencia, y con eso hemos concluido la charla. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, los presentes. Y como ya había hablado con Kedi, está por ahí Kedi. Sí, doctor.
Entonces, como les explicaba, le explicaba a Keddy